Hoy les voy a hablar acerca de el diezmo. ¿A cuántos les gusta oír de eso? Amén. Hermanos, cuando un predicador habla acerca del dinero, lo tildan de sinvergüenza, vagabundo, pesetero, de todas estas cosas, ¿verdad que sí? Generalmente pasa. Yo no les quito la razón, porque están muchas iglesias, muchos ministros del Señor están haciendo agorería, están haciendo fiesta de lo que es del Señor, están comercializando con lo que es de Dios. Y eso no puede ser. No puede ser. Pero nosotros como pueblo tenemos obligaciones, tenemos que cumplir lo que está establecido en la palabra del Señor. Amados, y a veces nosotros mismos caemos en el error de que esto no se puede hablar en las iglesias porque eso quedó en la ley en el pasado, y lo hemos hablado muchas veces. No es así. No es así. De 29 parábolas, el Señor Jesucristo, 14 de ellas, 14, hablan acerca de las finanzas. Y es necesario entender el por qué nuestro Señor Jesucristo compara muchas cosas con esto que es tan importante, amados. Y que no quedó en el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver, o en la ley, porque no era, fue mucho antes de la ley. ¿Entendimos? Entonces, ¿quiénes no están de acuerdo con que hablemos acerca de las finanzas dentro de la iglesia? Les voy a poner ejemplos en el libro de Mateo 25. Quiero que lea conmigo. Mateo 25, vea lo que dice. El calor me agobia, pero sabemos que allá abajo es más caliente y nos dan ganas de hacer las cosas bien en el Señor. Amén. Desde el 14, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquella siervo y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste aquí y te he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué les parece eso? Qué importante es, ¿verdad? Qué lindo es mi Señor, cuando el Señor nos ayuda a entender su palabra. Y en el libro de Lucas, capítulo 19, vea lo que dice. Desde el verso 11, vamos a leerlo. Dice así: y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad, entre tanto vengo. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados ¿a qué? A multiplicar. ¿No es lo que dice la Escritura? ¿Cuántos están multiplicando en el reino del Señor? Y en el libro de Mateo capítulo 18, sí, Mateo 18, vea lo que dice desde el 23. Le dice: los 2 deudores. Pero
lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pensaba o lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. ¿Cuántos tienen problemas con sus hermanos? Ninguno, ¿verdad? Ninguno tenemos problemas con nuestros hermanos. Entonces ahí tienes el ejemplo. Dar a Dios. Dar a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Dar a Dios. A Dios. En tercera de Juan, ¿qué dice? Amados, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Qué dijo? En poco. En un poquito. Te dijo en todo. Eso incluye las finanzas. Amén. ¿O no? Prospera tu alma y prospera todo lo que está en ti. Y todo lo que tú haces ha de prosperar. Lo dice la Escritura. Él lo desea para ti. Más nada. Ahora, si nosotros cometemos ilícitos delante del Señor, los cielos se cerrarán. ¿No lo dice la palabra? Deuteronomio 28. Vamos a buscarlo. Y el que lo tenga puede ayudarme. Hoy se oye. 28, 23. Duro. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Y tú sabes cuál es la solución a ese problema? El que des a Dios lo que el Señor requiere de ti. Amén. Que te brindes a Dios con todo tu cuerpo, con todo tu alma. No, con todo tu espíritu, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. ¿No es cierto? Y con todo lo que tenemos. Porque hay un problema para los evangélicos. Los evangélicos se pueden convertir, pero el bolsillo no se les convierte nunca. Y entonces a eso hay que hacerle liberación. Liberación, quiero liberación. ¿A quién le vamos a hacer liberación? Para que entienda que parte de sus problemas es porque los cielos están cerrados sobre su cabeza. Porque han sido desobedientes delante de Dios. Entonces tenemos que hacerle liberación. ¿O no tenemos que hacerle? ¿Cuántos de ustedes pueden ser sinceros y decir: Señor, yo necesito esa liberación? No, porque es que yo sé que ustedes son una bendición del cielo. Esas son las otras iglesias. Pero esta no, esta es una iglesia maravillosa. Esta es una iglesia que Cristo dice: ven, amada. Y no ha dicho el Señor cuando ya estamos arriba. Hombre, esta iglesia es tremenda. Es tan diferente, ¿verdad? Pero el Señor te está diciendo que hay un problema. Que los cielos están cerrados. ¿Y qué será? ¿Por qué están cerrados los cielos sobre tu cabeza? Yo he oído, claro, lo entiendo. Ahorita están sucediendo. ¿Quién es el que no está pasando la prueba y la tribulación? Todos estamos atribulados. Los sueldos no nos alcanzan. Nada, estamos alcanzados.
Pero el Señor dijo que Él te sustentaría, que Él te iba a proveer, que Él era tu sustentador y Dios. Eso es lo que me enseña el Señor. Y si Él es nuestro sustentador, ¿por qué no está siendo sustentado? ¿Por qué no hay abundancia de gracia y de bienes materiales sobre tu vida? Si ese Dios fue el que sustentó al pueblo de Israel en el desierto, en la nada, donde no había ni agua, solamente sol y arena. Hermanos, porque hay algo que tenemos que aprender a dar. Tenemos que aprender a dar, y eso no nos gusta. Da y se os dará, es un principio, y los principios no los podemos pasar por encima. Tenemos que cumplir con ellos, porque son para bendición de ti mismo y de tu familia y de lo que te rodea. Dice que las bendiciones nos alcanzan. Usted puede probarlos y se los he dicho. Tú llegas a un lugar donde está vacío, donde no hay nadie, y cuando tú entraste, volteaste y viene una cola de gente al lugar donde tú entraste. Porque las bendiciones te persiguen, bendito sea el Señor. Pero ¿a quién no persiguen las bendiciones? Aquel que no está haciendo la voluntad del Señor y está totalmente en desobediencia. Qué bendición del Señor, ¿verdad? Vea lo que dice Mateo 23:23. Dios es lindo y quiere que aprendas. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que aprendas? Para que se haga la voluntad, porque tú eres el que necesitas las cosas. Dios no necesita nada de nosotros, bendito sea el Señor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe? ¿Pero qué dice? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer. ¿Qué les parece? Ah, no, pero el Señor habla de misericordia. Yo tengo misericordia, yo tengo esto, yo tengo el otro. Ah, sí, pero la Biblia dice que hagas eso, pero no dejes de hacer lo otro. Nos olvidamos de esa parte del versículo. Y tenemos que leerla completa para que nos llegue y pueda ser en nosotros. Amén. Tenemos que entender la palabra como Él nos las enseña, hermano. No como usted quiere que sea la palabra. No, ya está escrita. Fue ordenada por Dios, inspirada por Dios. Y usted tiene que cumplir con lo que está establecido en esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Se los he hablado en otras ocasiones. Cambiar la oración. Nuestra oración debemos cambiarla. ¿Cómo la vamos a cambiar? Señor, Señor, dame, 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 dame. Como los pollitos que están esperando que su pajarito, la mamá pajarita, venga y chiqui, 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 y le ponga en la boquita. ¿Pero qué? Estamos acostumbrados a eso. Dame, 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 dame. Pero no sabemos orar. ¿Por qué? Porque lo que tienes que pedirle a Dios, enséñame a dar. Esa es la oración. Señor, enséñame a dar, enséñame a dar. Porque cuando tú das, dice la palabra del Señor, que en tu canasta nunca faltará la harina, el aceite, el vino. Bendito sea el Señor. Siempre vas a tener el alimento. Entonces tienes, a juro, que cambiar. Enséñame, Señor, enséñame a dar, enséñame a dar, enséñame a dar. Debemos entender, amado, que el dinero no es, porque a veces pensamos, el dinero es para personas exclusivas, personas que, no, amados, eso es mentira, ni para uno ni para el otro. Nosotros sabemos que el dinero, la plata y el oro, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Entonces Dios se la da a quien Él quiere, a quien Él cumple, con Él cumple. Y que nosotros tenemos que tener cuidado también, porque a veces sentimos, ¿verdad?, que aquellos tienen y nosotros no tenemos. Pero, amados, cada quien en su lugar. No debes sentir nunca envidia por lo que tiene el otro. Acuérdate siempre de eso. Porque en un minuto vendrá la desgracia para aquel que lo tuvo todo, pero que no tuvo la asistencia en el Señor. Pero cuando tú eres de Dios, entonces la palabra del Señor me enseña de que tú serás bendecido con todos
los bienes del Señor. Y lo dice el libro de Ageo, capítulo 2, 8, que la plata ¿de quién es? Mía es la plata y mío es el oro. No dice, pero ¿qué es? Mío es la plata y el oro. ¿Cómo los billetes van a ser de Dios? Amados, todas las riquezas de esta tierra, piedras preciosas, oro, diamante, carbón, bauxita, toda la riqueza de nuestra tierra, de esta Venezuela enriquecida, llena de gracia, le pertenece al Dios que es nuestro creador. ¿Usted entendió eso? Entonces dale fuerte el aplauso al Señor. Pero en el libro de Joel, capítulo 3, verso 5, dice, mi plata y mi oro. Lo dice con determinación y posición. Es mío, mi plata y mi oro. Y si tú eres hijo de Dios, ¿qué pasa con eso? Al menos Joel, capítulo 3, verso 5. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que si Él es tu padre, tú eres bendecido, heredero, no solamente del Padre, sino coheredero con Cristo. Que las bendiciones que Él recibió, Él te las dio como iglesia. Nuestro Señor. ¿Lo entendimos? Entonces Él habla con precisión. No es de cualquiera. No, es de los políticos, es de los aquellos, es de los narcotraficantes, es de los... No, ¿quién dijo eso? Ellos se están apropiando debido a Satanás, el diablo, de lo que a ti te pertenece, de las riquezas de esta tierra. Y por eso tú tienes que tener una autoridad de Dios en tu vida y decirle al diablo, fuera, fuera. Pero dice la Escritura que el Señor lo va a hacer por ti. Pero cuando el Señor dice que lo va a hacer por ti, entonces Él te enseña verdades en la palabra que nosotros tenemos que cumplir, pero que no estamos cumpliendo. Al Señor no necesita limosnas, como se decía en la iglesia tradicional, trae tu limosna. No, Él no necesita eso. Él no necesita de nada. Él es dueño de todo. Amén. Él es dueño de todo. Él no le agrada de que tú vengas y traigas. No, yo me voy a parar a cumplir y voy a dar una monedita o voy a dar un billetico de 2,000. Si no tiene, Dios lo va a entender, porque había una viuda que dio lo único que tenía. Pero cuando tú tienes y tú te paras con esa mezquindad delante del Señor, el Señor dice que Él está mirando tu corazón antes que tu ofrenda. ¿Entendiste? Parece que no entendiste. Yo me acuerdo, y se los he contado, de que el Señor una vez me mostró una visión y me dijo, hay ofrendas malas. Y se paró una persona y venía, y el Señor seguía hablándome en voz audible. Hay ofrendas buenas, y vi otra persona que se levantó. Hay ofrendas muy malas, hay ofrendas buenas, y hay ofrendas bellas, hermosas, que con ellas no se puede hacer nada. Y yo vi a cada una de las personas que el Señor me mostró que traían las ofrendas al alfolí. Si tú no tienes un corazón dispuesto y no has entendido esto, y tienes malicia en tu corazón, no lo hagas, porque es una ofrenda mala. Y el Señor no recibe las ofrendas malas. ¿Entendimos? Y eso va con tu vida, porque tu cuerpo es lo primero. Señor, hoy es día de servicio, Señor. Estoy feliz porque voy a la iglesia primero. Brindarte tú al Dios de la gloria, que es el que te salvó, el que te redimió, el que te dio la oportunidad de la vida eterna. Primero, lo que le vas a dar a Dios, tus primeras oraciones en la mañana, el clamor al Señor. Eso es importante. Segundo, estás en la iglesia, tienes que tener comunión con tus hermanos. Amén. Comunión con tus hermanos. Si debes a tu hermano una condición de vida,
entonces estás mal delante del Señor y tienes que reconciliarte. Eso es lo que me enseña la Escritura. Todo esto tiene que ver con lo que es el dar. Amén. ¿Lo entendimos? Bueno, qué importante es eso que hayamos entendido. Los cielos se van a abrir delante de ti, encima de ti. Vas a ver la gloria del Señor cuando tú haces las cosas correctas. En el libro de Deuteronomio capítulo 26, Deuteronomio 26, el verso que me dio es el 2 y el 3. Ya va. No, déjame leerlo yo. Aquí está. Dice así: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Ah, pero es que esa era una práctica judía. Y eso lo practicaban los judíos, porque de ahí nos agarramos. Amados, hay celebraciones en muchos lugares que tratan con las bendiciones que Dios te dio a través de lo que tú hiciste, te propusiste hacer delante del Señor. Hiciste unas cosechas, tuviste una purificación de corazón, una bendición de corazón, entregaste al Señor ese terreno y todo, y cuando el Señor empezaste a cosechar, el primer maíz es para los pericos, ¿no dicen? Pero no es para los pericos, el primer maíz, el primer guacal, el primer saco, es para el Señor, para que Dios te pueda bendecir la demás que viene, que va a ser en bruto, va a ser grande, porque tuviste el acuerdo de venir delante del Señor y trajiste a Dios las primicias de tus siembras. En Estados Unidos está la acción de gracia. La bendición de Dios por haber multiplicado y bendecido durante ese año al pueblo. Lo celebran, yo creo que es en el mes de noviembre, no recuerdo. Hacen celebración para todo el pueblo, abren los restaurantes, ponen comidas en la calle, hacen celebración para todo el mundo. Ese día regalan a todos los pobres. Y todo el que quiere, porque el que no es pobre también aprovecha ahí. De comer, porque abren todos los lugares para que las personas puedan celebrar ese día glorioso. De esa manera dan gracias al Señor por lo recibido. A veces Dios nos da todos los días y ni siquiera nos paramos un día a dar acción de gracia. Hermano, solamente el que tú te levantes en la mañana y digas: Dios mío, un nuevo día, estoy vivo, eso es suficiente para decir: gracias, Señor, porque me tienes vivo. ¿Entendieron eso? Gracias, Señor, porque me tienes vivo. Es parte de lo que tenemos que hacer, reconociendo delante del Señor quiénes somos y cuán débiles. Y agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. De que nos miró, habiendo tanta gente que se pudo haber perdido mi alma, pero me miró, tuvo gracia de mí, tuvo bendición para mi vida y me salvó. Entonces tengo que dar gracias a Dios todos los días por lo que Él ha hecho conmigo. Y tú tienes que dar gracias por lo que Él ha hecho por ti. Ese es mi Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El Señor es grande. Y Él dice: la verdadera semilla. La primera semilla. Yo recuerdo hace muchos años que yo sembraba y el Señor me decía: si siembras mucho, mucho vas a cosechar, pero si siembras poco, poco vas a recibir. No lo entendía, creía que me estaba hablando de esas siembras. Ni siquiera tenía pensado de iglesias. Y el Señor me habló. Lo pude entender con los años. Qué tremendo, ¿verdad? Si siembro mucho, mucho voy a cosechar. Si tú siembras mucho, mucho vas a cosechar. Muy grande será la bendición que Dios va a hacer en tu vida. Porque fuiste escogido para eso, para ser bendecido de parte del Señor. Y si fuiste escogido para eso, entonces vamos a hacer las cosas correctas para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Y que esa práctica judía
nosotros también hoy pudiéramos en Cristo decir: Señor, aquí estoy, agradecido de ti por mi cuerpo y mi vida y por todo lo que recibo. Aún por mis hijos voy a dar gracias. Por todas las cosas, por un paquetico de arroz que reciba, debo decir: Señor, gracias por esta provisión. ¿Entendieron eso? Y si no tienes nada, le dices: gracias, Señor, pero te pido que se cumpla tu promesa en mí. Y Dios inmediatamente tiene que abrir los cielos delante de ti. Pero hay secretos que debemos cumplir, algo que está establecido en la palabra para el pueblo del Señor. ¿Por qué no recibes y por qué el cielo está cerrado delante de ti? ¿Por qué será? Dios mío, ¿cuál será el problema? ¿Cuál será? En la actualidad, todavía nosotros tenemos que saber que eso debe cumplirse. Debemos hacer partícipe a Dios de todo lo que recibe. Lo que recibes tú, porque Él mismo es el que te lo está dando. Hermano, tenemos que dar no solamente a los que tenemos cerca. Tenemos que dar para la obra, invertir en la obra del Señor. Acordémonos de la ley de la siembra y de la cosecha. El Señor te da. Ve lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. El verso 6. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Qué les parece eso? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es la palabra del Señor o no? Debemos dar lo que Dios nos pide. Eso es saber dar, eso es saber sembrar. Y lo que Dios te pide a veces es más de tu fuerza. Pero no queremos dar. No queremos que el Señor nos pida. Hermano, no hay más. No hay cosa más hermosa que saber que de lo que Dios te da, tú das. Porque, amado, Él no te va a pedir algo que no te ha dado. Todo nos lo ha dado el Señor. Lo dice Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14. Y el que quiera ayudarme, Primera de Crónicas, capítulo 29, 14. Aquí está. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pidiésemos ofrenda voluntariamente, cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué les parece? ¿De los recibimos de quién? ¿De quién recibimos si no es de Dios? Lo de que nos recibimos de tu mano, Señor, de eso te damos. Y nosotros mezquindamos a Dios de lo que Él nos dio. Lo que Dios nos dio, lo mezquindamos. Y no estás dando más, sino de lo que Él te dio. Qué tremendo, ¿verdad? Y esto es mío porque yo me lo gané. Mira, si Dios quiso darte el empleo, si Dios quiso darte el recurso, te lo dio, fue Él. ¿Entendiste? Y de lo que Él te dio, debes dar con alegría en tu corazón. Debes dar con alegría. Eso es importante. No hay nada más hermoso que saber que vas a dar de lo que el mismo Dios te dio. Y el plan de Dios es que tengamos abundancia. ¿No dice? Yo quiero que tú seas prosperado en todo. Pero Él quiere que tú tengas en abundancia para dar a todos los demás. Que rebose tu copa en bendición para tu vida. Eso es lo que quiere el Señor. Y Él te va a proveer. Porque lo dice la Escritura. ¿Qué dice? El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. 2 de Corintios 9, 10 al 11. Lo dice la palabra. El que da, hermano, semilla al que siembra. A mí me ha tocado dar semilla
a muchas personas. No les estoy dando la palabra solamente, sino que viajo y me traigo semillas extrañas para que los hermanos. Han habido hermanos que han multiplicado esas semillas. Una vez me traje unos chícharos negros de Panamá, ¿verdad? Y hubieron hermanos que lo multiplicaron. Mas, sin embargo, le di a otros que nunca lo sembraron. Entonces, amados, nosotros damos semilla a la gente. La palabra del Señor va a crecer en ti y vas a tener en abundancia para dar a todos aquellos que necesiten. Vas a rebosar tu copa. La copa del cristiano tiene que estar rebosada de aceite, rebosada de trigo, rebosada de vino, rebosada de las cosas buenas de Dios, del Espíritu Santo, para poder dar a aquel que necesita, para poder enseñar, para enseñar a otros a que también tengan esa posición, que tengan esa bendición en sus vidas. El aprender a dar como principio Jesucristo se dio para que tú y yo tuviéramos vida en abundancia. Tienes, y entonces preguntamos, pero ¿cómo vamos a sembrar? ¿Y a quién vamos a sembrar? ¿A dónde vamos a sembrar? ¿Dónde te congregas? ¿Qué dice la Biblia? Trae los diezmos del alfolí, ¿no dice? ¿Y dónde te congregas? ¿Dónde recibes el alimento? ¿Dónde está siendo enseñado? Entonces yo algo les enseñé a la iglesia y parece que no lo entendieron, porque muchos se fueron, ¿verdad? Y nunca más voltearon a mirar. Y nosotros tenemos que tener responsabilidad con las cosas del Señor. Y la responsabilidad es que si tú por lo menos saliste de este lugar y fuiste enseñado, creciste, te alimentaste, tú tengas la obligación. Y si te vas a otro lugar donde vas a recibir la enseñanza, que vas a completar la enseñanza del Señor, entonces ponte de acuerdo con tu pastor. Ponte de acuerdo. Y las personas que lo han hecho han sido bendecidas por el Señor. Yo recuerdo una hermana que fue la que me ayudó a construir el templo. Esa hermana estuvo colaborando con la iglesia. Ella se fue a Estados Unidos y nos ayudó, contribuyó con la construcción del templo. Pero yo le dije a ella, tú te vas y vas a tener allá otros pastores. Tienes que dar tus diezmos donde vas a crecer, donde vas a terminar de crecer. No, pastora, pero es que le dije, sí, tienes razón, pero vamos a hacer algo. Háblalo con tu pastor. Si tu pastor está de acuerdo, no hay ningún tipo de problema, si es de parte del Señor. Si no, vamos a llegar al acuerdo de que vamos a sembrar una parte del diezmo hacia allá y otra hacia acá, porque aquí hay bastante necesidad. En Venezuela hay mucha necesidad. Y ella lo hizo de esa manera. Y el pastor le dijo, humildemente, le dijo, amada, en el nombre de Jesús, hágalo, porque yo sé y sobre mis hombros hay tanta responsabilidad de la iglesia en Venezuela. Hágalo, porque los demás no lo han hecho. Entonces tenemos que tener ahí cuidado, amados. Todos ustedes son responsables de lo que el Señor les ha puesto en la mano. Si no sabemos cumplir, si no somos buenos mayordomos, vamos a tener un cable pelado siempre con el Señor. Siempre vamos a tener un cable pelado. Y tenemos que echarle bastante tape para que no le dé corriente. Porque eso tiene efecto. Eso tiene consecuencias sobre la vida espiritual y sobre tu vida material. ¿Lo entendiste? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces tienes que saber sembrar en una buena tierra. Cuando nosotros traemos nuestros diezmos al alfolí, que es lo que dice la Escritura, y tú no lo puedes hacer porque no hay efectivo, no hay un carrizo, entonces hay muchas personas que lo hacen con arroz, que lo hacen. Yo no tengo ningún problema. Si te pagan con eso, tienes que... Amén, lo entendimos. Ahora, hay otra cosa que nosotros no sabemos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Amados, que cuando tú depositas a través de una transferencia en el banco, tú no estás trayendo los diezmos al alfolí.
Y a mí más me interesa la oración que se pueda hacer por la multiplicación de ello que el que tú lo hagas directamente. Tú tienes que traer un papelito, se los he dicho muchas veces, aquí dentro. Si yo me paro a dar la ofrenda y lo puse en el banco, ese no es el alfolí, yo lo voy a traer a la ofrenda. ¿Cómo voy a hacer? Voy a anotar. Si no tengo tinta y no tengo papel, porque eso es otro problema, aquí en Venezuela, que hay escasez de todo, entonces yo voy a traer en un papelito anotado para que nosotros oremos por eso. Porque lo importante de todo esto, el efecto más importante es que oremos. ¿Entendieron eso? Que oremos para que usted pueda ser bendecido. Aunque yo sé que espontáneamente Dios le va a bendecir, pero es necesario de que el pueblo junto, unánime, oremos por sus diezmos y ofrendas. ¿Lo entendió? Dale el aplauso al Señor. ¿Dónde dice eso? En Malaquías 3:10. ¿Quién tiene Malaquías 3:10? Aquí está. ¿Qué dice? ¿Dónde dice eso? 3:10. ¿Qué dice? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. ¿No lo dice? ¿Quién es el que va a enviar bendiciones hasta que sobreabunde? El Señor, que responsablemente lo dijo en su palabra, que Él te va a bendecir. Amén. Gracias. Qué bien es el Señor. Entonces, debemos saber sembrar. A veces nosotros decidimos por Dios. Somos tan buenos que cuando Dios nos da, ¿qué hacemos? Ahí no hay tanto calor como aquí, ¿saben? Aquí hay un calor insoportable. Siempre me pasa, no sé, es que ese aire, bueno, están apagados ahorita, pero ese aire está hacia arriba, no pega hacia abajo. Y las ventanillas están hacia arriba cuando está prendido. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios te bendiga y te guarde. Entonces dice la palabra que a la congregación, al alfolí, es que debes llevar los diezmos y las ofrendas. Entonces, hay prioridades. ¿Qué dice el libro de Mateo 6:21? Ajá, día. Así es. Entonces, ¿qué? Hay prioridades dentro de la iglesia. Hay necesidades dentro de la iglesia. Pero nosotros pensamos que la iglesia es solo del pastor y no nuestra. Esto es un pedacito de cada uno de ustedes, porque con esfuerzo, con sus diezmos y ofrendas y con todos los colaboradores, nosotros hicimos este lugar. Amén. Ustedes son tan responsables como yo. Tan responsables como yo. Amén, de este lugar. Por eso debemos cuidarlo, debemos cuidar que las paredes, yo compré, ¿saben cuántos cuñetes? 7 cuñetes de pintura en el mes de diciembre para retocar la blanca. Y las paredes están asquerosas. ¿Y usted sabe cuánto me sale cada cuñete de pintura hoy día? 160 millones. O 60,000, ¿no es qué? 160, cada cuñete. Eso fue, bueno, yo hace como un mes que le pregunté. Pero eso cuesta. ¿Usted sabe cuánto cuesta, hermano? Mantener esto. Cada vez que voy a comprar bombillos, son 150, 200,000 bolívares, con 6, 7 bombillos, 8 bombillos. Eso es triste. Es doloroso. Y usted dice, ¿y cómo? Aquí podemos voltear los alfolí ahí y usted verá que no se recoge. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios multiplica y usa a cualquiera para bendecir a su reino. Hermano, los cielos se cierran cuando hay desobediencia del hombre. Hermano, si hay algo que yo reflexionaba, ¿es posible hacer lo bueno mal? Sí. Porque nosotros creemos que hacer las cosas a nuestra manera está bien.
Pero nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera, sino a lo que Dios dice y estableció en su palabra. Yo voy a agarrar, porque la Biblia te dice que el 10% es de Dios. Y voy a agarrar mi 10% para dar a la cárcel, para dar esto, para dar el otro, para dar el que pasa por ahí. ¿Eso te dijo el Señor? ¿O que los trajera al alfolí? Hay desobediencia, ¿verdad? Hay personas que no quieren traer los diezmos al alfolí, para que no haya alimento en la casa del Señor, para que no haya posibilidad de hacer las cosas. Entonces yo voy a poner el diezmo donde yo quiera. ¿Quién te dijo a ti que eso era tuyo? Eso no es tuyo. Tuyo son el 90%. ¿Por qué no pones de lo tuyo? Eso es lo que te está diciendo el Señor. El 10 es del Señor. Lo demás es tuyo. Tú no vas a disponer de las cosas del Señor para hacer con lo del Señor lo que tú quieres. ¿Quién dispone de eso? Amén. Los sacerdotes de Dios. Aleluya, eso no es problema tuyo. Si yo me lo cojo, me lo embolsullo, me compro las cosas que quiera, eso no es problema tuyo. El problema tuyo es traerlo, más nada. Porque para mí, una persona que haga eso es porque cree que le están robando al Señor. Amén. ¿Cuántos llevan los diezmos a otra parte? Yo siempre he dicho, esta es una iglesia santa. Aquí toditos los traen en el alfolí. Lo que pasa es que no sé. Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será? Nosotros podemos ponerlos todos y usted se dará cuenta que es difícil. Vean, hermano. Y allá está el otro y podemos abrirlos todos y usted se dará cuenta que aquí no hay nada. Es difícil. Aquí, ¿qué es el que tiene más? Este es el que tiene más. Y usted puro billetico de a 10 y de a 5 y de a 2. Y eso lo cuentan las secretarias, ¿sabe? Y eso todos los días. Ellas son las que cuentan eso. Pastora, no alcanzó para esto, no alcanzó para el otro. Pero nosotros hemos vivido aquí por fe. Y hemos clamado a Dios aún por el agua. Usted no sabe lo que hacen los intercesores. Pero esta es una obligación, lo dice la palabra, y nosotros tenemos que cumplir con lo que está establecido en la palabra. Usted tiene que traer los diezmos al alfolí para que pueda haber bendición. Eso lo dice la Escritura, hermano. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. Ahora, cuando yo le digo, ¿es posible hacer lo bueno? Sí, en 1 Samuel, capítulo 13, siempre lo voy a recordar. El capítulo 13, ya va, yo lo voy a leer porque es que me emociono leyendo esto. Es tremendo, ¿verdad? 1 Samuel, capítulo 13. Vea lo que dice. Se va a encontrar con esto, que quizás muchos lo saben ya, pero que es importante porque otros no. Desde el 8 al 14, vea lo que dice. Dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dijo: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Eso le costó el reinado. ¿Qué les parece eso? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es tremendo, ¿saben por qué? Él no esperó a Samuel.
Pero él sabía que a juro tenía que ofrendar delante del Señor el sacrificio. Porque no se hacía nada sin que antes el sacerdote ofreciera el sacrificio. Y él quiso hacer lo que le correspondía, o hizo lo que le correspondía al sacerdote. No era Saúl el rey, era el sacerdote. Hay cosas que nosotros hacemos que no nos corresponde a nosotros, sino al sacerdote. Hay muchas cosas que el pueblo está haciendo fuera del Señor, creyendo estar haciendo lo bueno, pero no está haciendo lo bueno. Saúl pasó por encima de la autoridad del sacerdocio. Y hay cosas que nos parecen buenas, pero no son buenas. Es malo delante del Señor. ¿Entendimos eso? ¿O no entendieron eso? Saúl hizo el sacrificio. Era bueno, iba a la batalla, iba a pelear. Y Dios le había dicho que le iba a dar la victoria. Lo que no le dio fue el reinado eterno. Se lo dio a David. Porque cometió muchos ilícitos. Hay personas, yo me visitaba a unos pastores en estos días, por aquí, por Aragua de Barcelona. Entonces los pastores de Aragua me decían, hay muchas iglesias aquí en Aragua, es un pueblo pequeño, pero tiene 40 y pico de iglesias. Y yo le digo, oye, qué tremendo. Eso no es una bendición. ¿Saben ustedes que no es una bendición? Eso es una división. ¿Saben? Porque las iglesias nacieron de otras que dividieron y que dividieron y que dividieron, queriendo hacer lo bueno, porque tengo tantas ganas de trabajar en el Señor que no quiero trabajar con el pastor, sino por mi cuenta. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Empieza el desastre dentro de las iglesias. Aquí en Anaco hay como 400. Me sorprendí de eso. ¿Eso qué es? Bendición. ¿Usted considera que es bendición? Había una iglesia en cada ciudad. Corintios, Esmirna, Éfeso, ¿verdad? Colosa, Tesalónica, una iglesia. Pero aquí en Anaco hay 400. Y la población que hay en Anaco es de 300,000 habitantes. Hay una división enorme. Queriendo hacer lo bueno, estamos haciendo lo malo. Nos estamos golpeando nosotros mismos. Porque queremos trabajar, pero hay algo que se llama protagonismo. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Lo entendimos? ¿Entendimos eso? Los ministerios tienen que salir directo de Dios. No porque yo me puse, porque yo creo, porque yo quiero. Es un error y por eso los cielos están cerrados dentro del mismo pueblo de Anaco. Porque hay una gran división. No sé si me estarán oyendo por fuera. Dios mío, perdóname, que no me vayan a paliar, pero es la verdad, es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. Y entonces estamos como los peluqueros. Cuando llegamos, ay, me vine por aquí, porque, y cuando el peluquero te ve, te dice, mijita, ¿quién te hizo ese desastre? Porque se pisan la manguera. Los bomberos son los únicos que no se la pisan, dicen ellos. ¿Entienden? Y nosotros no podemos hacer eso. Ay, no, ay, tú vienes de la iglesia tal. No, gracias a Dios que te saliste de allá. No, amados, tú sabes lo que yo siento cuando alguien me viene de otra iglesia, el dolor que está sintiendo el pastor que está dejando. Y se los digo, me duele en mi corazón. Pero a veces Dios hace ese tipo de cosas. Dios saca a la gente. Y les he hablado acerca de las iglesias que crían, que paren. Hay otras que no crían. Hay iglesias que son ancianas. Todo eso tenemos que entenderlo para poder dar una opinión. Pero a mí me duele. Porque si a mí se me va una oveja, yo la reclamo. ¿Saben? A mí me duele porque yo la he criado. Y eso es doloroso. Entonces, queriendo hacer lo bueno, porque debemos estar a par con el Señor, haciendo las bondades del cielo, pero lo voy a hacer a mi manera. Y el Señor te dice que lo hagas a tu manera. No, Señor. Entonces, eso lo hizo mal Saúl. El rey Saúl cometió muchos ilícitos delante del Señor.
tenía que esperar el sacerdote y no lo esperó. Entonces, ¿es posible hacer lo bueno equivocadamente? Analízalo. Yo se lo preguntaba al Señor. Señor, pero entonces, ¿es posible hacer lo bueno y estar equivocado? Porque nosotros defendemos nuestra posición. Siempre la vamos a defender sin tomar en cuenta a Dios. Y todo aquí en la Biblia está escrito. El rey David también lo experimentó. ¿Saben cuándo? Y eso lo sabemos, cuando intentó traer el arca, ¿verdad? Y era necesario, o no era necesario de que el arca estuviera en la ciudad de David. Era necesario, el arca era del pueblo del Señor, tenía que estar con el pueblo del Señor. Y él decidió traerse el arca. ¿Era malo lo que quería? No, era bueno traer la presencia del Señor. Era bueno. Lo que pasa es que la forma no era buena. La forma de traer el arca no era buena, porque Dios había establecido de que el arca tenía que ser traída en los hombros de los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Que la bendición entra por la cabeza, no por los pies. Por eso tenemos que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Tiene que entrar por la cabeza, no por los pies. Porque si no, aunque usted quiera hacer lo bueno, está haciendo malo delante del Señor. ¿Y qué pasó? David entonces dijo, no, yo me voy a botar aquí. Yo voy a hacer un carro hermoso donde voy a transportar el arca y todo el pueblo se va a sentir feliz de lo que estoy haciendo. Y entonces trajo el arca. ¿Dónde? ¿Tirada por qué? Por bueyes, por animales, por bestias, en un carro que mandó a hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Queriendo hacer lo bueno. Él no quiso hacer lo malo. Pero eso costó muchas cosas en el reinado de David. Hasta la muerte de un inocente que cuando se lanzó porque vio que el arca se iba a caer, brincó a agarrarla para que no se cayera y cayó fulminado a tierra. Y murió. Y no era un hombre malo, era un hombre bueno. Pero habían principios que no podían violarse. Y eso es lo que está pasando hoy día con el pueblo del Señor. Violando principios, haciendo lo que les da la gana. Porque creemos desaforados haciendo. Y por eso es que el pueblo del Señor se ha dividido tanto, ha traído tantos problemas. Y esos problemas son consecuencias devastadoras de muerte sobre los pueblos cristianos. Debemos hacer lo recto delante del Señor. Cuando hacemos lo recto delante del Señor, entonces debemos estar confiados y tranquilos de que Dios va a obrar y los cielos van a abrirse delante de ti y vas a recibir a borbollones la bendición. El diezmar es estar bajo la bendición de Dios. Y ya lo sabes, ahí dice Malaquías 3:10. Hay personas que en el Nuevo Testamento enseñan que el diezmar no es para este tiempo. Ellos piensan que como la expiación fue levantada en la maldición de la ley, entonces se quedó. ¿Y quién le dijo a usted que el diezmar era de la ley? Si desde que me habla la palabra del comienzo, en el Génesis, me está hablando del dar y de ofrendar. Adán y Eva ofrendaban. Los hijos de Adán y Eva ofrendaban, diezmaban del producto de lo que hacían. ¿O no lo dice la Escritura? Abraham era un tremendo diezmador. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Por qué vamos a hablar lo que no es? Y yo les decía en estos días que había un hermano que decía, un pastor, que decía que el diezmo era para no sé dónde y que no sé qué más y que esto no tiene conocimiento y es una persona que es un profesional. Y él decía que no, que eso era, el diezmo había quedado en la antigüedad, la ley había sido abrogada y por eso. Y entonces él, que estaba con él, entrevistador, le preguntó, ¿y cómo haces tú si estás edificando una tremenda iglesia?
¿Quién te da los recursos? Y dijo, los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? ¿Quiénes son los contribuyentes? Le preguntó con osadía. Y ahí se tartamudeó. Porque las iglesias nuestras tienen que salir del mismo pueblo, hermano. ¿Quiénes son los contribuyentes de eso? Usted y yo somos los contribuyentes. Nosotros somos los que edificamos para el Señor, porque el Señor nos proveyó. No es que tú vas a decir, yo determino que con mis finanzas le voy a hacer. Ahí en Aragua está una iglesia hermosa, nos dijeron, está sola, la señora se murió. Ella no era cristiana, pero ella decidió hacer una iglesia cristiana. Y ella hizo, en vez de llevarla a una iglesia para contribuir, porque eso no es malo, eso se puede hacer. Si tú voluntariamente, no que yo te vaya a pedir, dame que voy a hacer una iglesia para el Señor. ¿Quién te dijo a ti que las cosas del Señor tenías que tú andarle pidiendo a todo el mundo? Se le pide al pueblo del Señor, porque ustedes tienen la obligación. Es a ustedes, no al que está allá afuera. Ahora, si voluntariamente ellos quieren, ellos no tienen por qué edificar el templo. Llévenlo. Y Dios es el que tiene el diseño del templo que se va a hacer en ese lugar, si es su voluntad. David creía que estaba en la voluntad del Señor y el Señor le dijo, no, no eres tú el que vas a edificar templo, es tu hijo, Salomón. ¿Entienden eso? No es lo que tú quieras, es lo que Dios establece. Hermanos, si quieres aplaudir al Señor, lo haces. Tranquilo, ya te vas a ir para tu casa. Ellos se apegan a la maldición que dice Malaquías. Maldito sois con maldición, en 3:9. Desde el 6 al 9. Hermanos, maldito sois con maldición. Eso fue un autocastigo, ¿verdad? Porque Dios no anda por ahí. Él escribió una ley. Él escribió estatutos, preceptos. Y tú tienes que cumplirlos, más nada. Eso es lo que está establecido. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo reconozco que hice mal y yo mismo digo, maldito soy con maldición. Maldito soy con maldición. Aquel que individualmente, sabiendo que está haciendo lo malo y lo sigue haciendo. Una maldición sopesa sobre ese versículo, sobre aquellos que hacen lo incorrecto delante del Señor. Entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado. Maldito soy con maldición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener cuidado. Hubo un matrimonio, ¿verdad? Que siempre sale a relucir ese matrimonio, que es el de Ananías y Zafira. ¿No es cierto? Estos dos tipos se pusieron de acuerdo. Estas dos personas se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo esos esposos. Hay esposos que se ponen de acuerdo para hacer el mal, ¿saben? El dúo del mal. Y nosotros debemos saber que debemos ponernos de acuerdo para orar a Dios. Y la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidieras al Padre en oración creyendo lo vas a recibir. Es Dios el que te va a dar la respuesta sobre lo que tú crees y lo que tú decidiste delante de Él. Hacer las cosas buenas. Eres un pacto de Dios, eres un matrimonio. Empieza a orar por tu familia, empieza a orar por tu casa, empieza a orar por tus bienes y Dios va a bendecirte. Lo dice la Escritura, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Qué tremendo, ¿verdad? No se pusieron de acuerdo, sino para mentir al profeta de Dios. ¿Y a quién mintieron? Al Espíritu Santo. No, yo gano tanto. ¿Cuántos hombres le esconden el bolsillo a la mujer? ¿Cuántos? Nunca la mujer sabe cuánto ganan. ¿Usted cree que eso es bendición? Eso es maldición. Porque el Señor es un solo cuerpo para bendecir, un solo cuerpo. ¿Cuántos hombres? ¿Y cuántas mujeres? Porque las mujeres son terribles, ¿saben? Cuando se trata de finanzas. El hombre se muere y ellas nunca le dijeron a él cuánto ganaban. Pero sí averiguan cuánto gana el esposo. ¿O no? Las mujeres averiguan, ¿o yo? La mujer lo averigua. Los hombres son unos inocentes delante de nosotros.
Es verdad, hermano, es la verdad. El hombre es terrible, es pichirre, es duro, pero la mujer le camina adelante 2 cuadras. Nosotros siempre sabemos. ¿Cómo lo hacemos? No sé, Dios nos lo revela. ¿Verdad que sí? Dios nos lo revela. Sí, están de pañales los hombres, nosotros no, ya usamos calzones largos y faldas y pantalones. Entonces esta gente eran unos mentirosos y se fueron ante el profeta y le dijeron al apóstol: vendimos la heredad en tanto, se murió aquel. Y cuando viene la otra todavía le está dando la oportunidad que sea viuda, pues, para que se case de nuevo, y la cayó en el error. No, la vendimos en tanto. También se murió. No le vamos a decir pobre porque es una mentirosa y la paga del pecado es muerte. No lo dice la Escritura. Y ese es el problema. Cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, sabes que la paga del pecado es muerte. Ellos pecaron, ellos mintieron. Y eso es lo que pasa con mucha gente que está robando a Dios. Está mintiendo, está robando. Y eso se castigue con muerte. Y por eso es que no hay libertad en el hogar. Y por eso es que hay tantos muchachos desviados. Y por eso hay matrimonios destruidos. Y por eso hay finanzas acabadas. ¿Por qué? Porque estamos robando al Señor y estamos mintiendo a Dios. Y robar te lleva al infierno. Y mentir te lleva al infierno. Y el pueblo de Dios, que es pueblo de Dios por nombre, porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos, ni los mentirosos. Entonces solamente es por nombre. Queremos estar contigo, que llevar tu nombre, pero hacer la voluntad nuestra y no la tuya, Señor. ¿No lo dice el libro de Isaías? Creo que es el capítulo 2. Queremos llevar tu nombre. 7 mujeres querían llevar el nombre de quién? De que son iglesias, de que son cristianas, pero no estaban haciendo la voluntad del Señor. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Estás queriendo que las cosas marchen bien? Porque queremos que las cosas marchen bien, pero no hacemos nada porque marchen bien. Cometemos muchos ilícitos y vienen los problemas de matrimonio, los problemas con los hijos, los problemas que no tenemos y no sabemos qué hacer. ¡Qué desesperación! Y es Dios, porque dio algo, estableció algo que tú estás incumpliendo y entonces dice maldito con maldición. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Lo entendimos eso? Vea lo que dice Romanos 6:23. Búsquelo usted mismo y el que lo tenga. Otro va a buscar Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23. El que comete el ilícito trae consecuencias del cielo, castigo divino sobre él por incumplir o por mentir o hacer las cosas incorrectas delante de Dios. Dígame, Ezequiel 18:4. ¿Qué les parece? Y entonces esa palabra hay que arrancarla de la Biblia porque no nos conviene. Vamos a arrancarla pues. Vamos a arrancarla porque no nos conviene. Mateo, ya ese es Mateo 3:9. Vamos a leer. Vea lo que dice. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Tremendo, ¿verdad? El Señor es tremendo. Se multiplican las cosas si Dios quiere. Si Dios quiere, pero Dios tiene que ver que tú estás haciendo las cosas como Él las estableció. El diezmar en todas las generaciones es palabra de Dios. Génesis 2:15. No tengo reloj y por eso no me estoy preocupando. ¿Oyeron? Pero es necesario que entienda esto. Así que espérese un poquito, es de día. ¿Se dan cuenta? El Señor te dice a ti, vea, desde el principio de la creación no había ley.
le dio una ordenanza a Adán y Eva: no comas de ese árbol. El diezmo de la creación. No comas de ese árbol. Come de todo, pero de ese no lo toques. El Señor te dice: dispón de tus 90%, pero el diezmo no lo toques. ¿Y qué hace el hombre? Se come el 100% hasta el 120%. No cumple con Dios y siempre va a haber miseria dentro de su casa porque no cumplió con el principio. ¿Lo entendió? No le haga el caso al calor y Dios se lo va a quitar, porque entonces no va a estar pendiente de la palabra. ¿Entendió eso, verdad? Entonces el Señor le dijo que podían comer de todo, pero también le dijo: mira, tienes que labrar. Porque eso es otra cosa, ¿verdad? Dicen que no, que el Señor no, que lo puso ahí y el hombre solamente estaba echado, esperando todas las cosas que le vinieran ahí cerquita. No, el Señor le dio a Abraham, a Adán y a Eva la oportunidad de labrar, de trabajar, de atender el huerto. Y le dijo: y vas a tener buenas cosechas, va a ser de bendición, pero ese árbol que está ahí, no lo veas. No lo veas, no lo toques. ¿Pero qué? Más sabroso es comerse el diezmo del Señor. Más sabroso es colaborar con el diezmo del Señor. Más sabroso es gastar el diezmo del Señor. Más sabroso es llevar a las cárceles, a los hospitales el diezmo del Señor. Pero eso fue lo que dijo el Señor. Entonces, queriendo hacer lo bueno, estamos haciendo lo malo. Eso es lo que quiere el Señor. Trae los diezmos del alfolí. ¿Para qué? Porque hay ahí una bendición para el pueblo que no tiene. ¿Lo entendió? Entonces, aplaude al Señor, que se olvide entonces de lo que es el calor. Hermanos, podían comer de todo. En Génesis 2:16 lo dice. 2:16. Mas del árbol no comerás, que de él comieres. Yo no voy a limitar el arbolito ese, porque ahí salen miles de enseñanzas, montones, chorrerones de bendiciones a través de esa enseñanza de ese árbol. Pero parte de ese árbol es la enseñanza de esto. El Señor le dio al hombre la oportunidad de comer de todo, pero que conservara ese, y no lo hizo. Dios tenía derecho en la cosecha de Adán y Eva. Dios tiene derecho en la provisión que Él ha puesto en tu mano. Dios tiene derecho, porque todo lo que tú tienes es porque Dios te lo dio. Y de lo que nosotros tenemos, le damos al Señor. Lo que Él nos proveyó, le damos al Señor. El árbol tiene muchas enseñanzas, como le dije, pero hoy nos habló acerca del diezmo. Mañana, como es un manantial, te puede hablar de multiplicación de muchas cosas, de bendiciones en todo lugar, de desobediencia. Pero hoy nos habló acerca del diezmo. Hermano, vamos a ver cómo un diezmo de la cosecha de Adán y Eva, Dios no quiso que le comieras. En Levíticos 27:30 lo vamos a leer porque hay una consecuencia. El verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es, no lo dice, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. El diezmo es algo dedicado a Jehová, no es tuyo. Por lo pronto, si lo tomas, entonces tienes consecuencias desastrosas sobre tu vida. ¿Lo entendimos? El primer asesinato en la historia fue a través de esto. Porque hubieron dos muchachos que ofrecieron al Señor lo mejor de ellos. Pero Dios vio la disposición del corazón de uno y vio la disposición del corazón de otro. Depende de cómo tú traigas las cosas en el Señor. Mira, hay veces que la mujer, tengo que llevar, mi amor, el diezmo a la iglesia. No, ¿para qué? Porque no son inconversos. Pero tú sabes, es fácil que sea inconverso y tú lo entiendes. Pero que sea cristiano y que quiera robar al Señor sabiendo que hay principios básicos que debemos entender y cuidarnos.
Eso no lo entiendo. No lo entiendo de ninguna manera. La desobediencia del diezmar no solo causa un gran problema en el huerto del Edén, sino que también fue, hermano, parte de un conflicto entre dos hermanos. Esos dos hermanos fue tremendo. En Génesis 4:4, vea lo que dice. Amén. Esa rivalidad hoy día todavía existe entre los hermanos. Esa rivalidad todavía. Tú te brindas y cuando tú te brindas hay otros que son las ovejas gordas que siempre están pendientes de que tú estás ahí y te quieren acornear para sacarte del camino porque ellas son primero. Y tenemos que tener mucho cuidado. Aquí el Señor no tiene privilegios con nadie. El que Dios le dio, le dio. Amén. El que se quitó fue Él. Dios no le quita nada a nadie. El que se quitó fue Él. Lo que tenemos es que tener alegría cuando nosotros como hermanos avanzamos y vemos avanzar a otro. ¿Lo entendió? Si tú ves un hermano que Dios le está dando y le está ministrando y es una bendición, aunque haya llegado de último, tú debes estar contento, alegre, porque la iglesia está viva y Dios está haciendo. Y Dios está probándote, nada más que eso. Abraham fue un diezmador y ustedes saben que le dio a Melquisedec, ¿verdad? Los diezmos de todo, dice la Escritura. O sea que Abraham fue antes de la ley, porque Moisés fue después el de la ley. Entonces, ¿cómo tú me explicas que se abrogó con la ley lo del diezmo? O lo que estaba establecido a través del diezmo. Estás equivocado, ¿verdad? Así que deja de oír lo que te conviene, porque estamos oyendo es lo que nos conviene, no lo que el Señor quiere. Amén. Fíjense ustedes lo que dice el libro de Hebreos, que esto es muy importante entenderlo. Hebreos 7:8 estaba hablando de un principio que fue en la antigüedad, pero que hoy también se cumple. Hermanos, fíjense aquí, ve. Hebreos, véalo, yo se lo voy a leer porque quiero que lo entienda. Es importante eso. El 7:8, ve lo que dice. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Quiénes son los mortales? Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es ese? O sea, los hombres de antes, dice así, y sin discusión algunos, al menos sí, déjame ver cuál era que estaba leyendo, me perdí. El 8. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Los hombres mortales y los que se hicieron inmortales. ¿Cuál fue el que se hizo inmortal? Nuestro Señor Jesucristo. ¿O es que nuestro Señor Jesucristo no pagó? ¿Se acuerdan cuando Pedro? Y ahí está claro, los de antiguo y los presentes, los que vinieron después de Cristo, también practican esto. Lo dice la Escritura. Entonces, si a usted no le gusta este versículo de la Biblia, entonces también vamos a arrancarla de aquí en el nombre de Jesucristo y vamos a botarla en la papelera porque no nos conviene. Pero la Biblia me dice que los mortales y los que se hicieron inmortales también. Jesucristo. Y nosotros vinimos después de Cristo. Amén. Somos bendecidos por Él y cumplimos lo que está establecido por Él, que también pagó. Y le dijo a quién, a Pedro, anda y busca el pececito que está ahí. ¡Cha! Sácale de la trompa, de la boca ahí. Y paga por ti y paga por mí. ¿Se entendieron eso, verdad? Entonces no vamos a buscar enseñanza que no están conforme a la palabra para nosotros sentirnos conformes.
Usted tiene que pagar lo que usted le ha robado a Dios. Porque parte de su maldición, de esa maldición que está arropando la vida de su familia y de muchos, es porque usted la trajo a su casa. La Biblia dice que el Señor mismo, si tú cumples con esto, va a reprender al devorador. Queremos recibir de parte del Señor, pero no queremos dar a Dios lo que nos corresponde. Mañana, cuando caigamos en problemas, en dificultades, quien salen corriendo son los hermanos de la fe. Pero tú nunca ayudaste en nada, ni siquiera a cumplir con lo que estaba establecido. Amados, yo sé que es difícil y nos duele cuando nos habla de esto, pero es necesario, porque si no, ¿cómo se continúa la obra misionera? ¿Cómo se continúan los trabajos en la iglesia? Hay ministros de Dios que son atendidos por lo que tú traes. Y si tú no lo haces, entonces estás faltando a Dios y estás faltando al hombre, en el nombre de Jesucristo. Así que debes arrepentirte. Amén.